Bueno, yo ya sé lo que es el truco aquí. Algunos creen que yo predico largamente. Entonces me pusieron al último y en 10 minutos van a mandar ya el olor del asado. Y mi teléfono dice acá, está en mi calendario, dice día 4, asado, hoy 20-30 horas, está acá en mi teléfono. Así que viene todo en contra. Pero me siento muy privilegiado de participar en esta noche, es muy especial para mí, es un honor poder participar en este día. Realmente es un día histórico para Luciano, nunca te vas a olvidar de este día. Todos nosotros los pastores nos acordamos el día de nuestra ordenación, nos acordamos de quién firmó nuestro certificado, nos acordamos de las preguntas más difíciles que nos hicieron, y con 2 o 3 todavía tenemos bronca. Pero es un día especial. Es un día especial para la iglesia. No es todos los días que una iglesia tiene el privilegio de ordenar un pastor. Ojalá que fuera algo muy común, pero no es muy común. Y entonces es muy especial poder participar en este día. A mí me toca, como el programa, mi trabajo en este momento es predicar a la iglesia. Es comunicar a la iglesia la responsabilidad que tiene como iglesia con su pastor. Ahora, primero quiero decirle que es un privilegio para mí porque estamos ordenando a Luciano. Ustedes como iglesia seguramente lo conocen mejor que nosotros y también ustedes lo conocen, he escuchado a algunos hablar cuando era chiquitito, ¿no? Yo no lo conocí de chiquito. Ustedes sí, entonces por allí tienen otra vista de cómo es él. Eso es bueno y malo, ¿no? Es bueno porque han visto su desarrollo y a veces la iglesia lo mira y ya cuando tiene 50 años el pastor lo van a ver como Lucho, ¿no? El chiquito que estaba haciendo lío. Pero eso es parte de lo que es una iglesia. Pero quiero decirles de mi perspectiva, el Señor les ha bendecido con uno de los hombres jóvenes más aptos de Argentina. Y el Señor les ha bendecido con un pastor que ama al Señor y también ama el ministerio. Les ha bendecido con un hombre que es apto para enseñar. Él tiene un hambre de crecer, un hambre de conocer la palabra, una actitud humilde de poder aprender que no muchos tienen. Y eso le va a servir de una manera increíble, porque el que tiene hambre para aprender, aprende. El que tiene curiosidad y siempre quiere saber más, sabe más. Y el que se da cuenta de lo que no sabe, termina siendo muy sabio. Y eso es el pastor joven que el Señor les ha dado a ustedes hoy, como su pastor. Tiene un espíritu muy servicial. Entonces ustedes son una iglesia privilegiada. Y deben recordar de eso. Nunca se olviden de eso. Hoy es el día de la ordenación de Luciano, pero creo que el deseo de todos nosotros es que él pastorea por décadas, ¿no? Que esto sea el comienzo de algo que va a ser décadas y quizás hasta que el Señor venga. Que sea un pastorado en el cual, bajo la lideranza de su pastor que se ordena hoy, que este barrio conozca a Cristo. O sea, el obra ya comenzó. Ahora está pasado a ti como pastor la lideranza y que multitudes en este barrio conozcan a Cristo como Salvador. Que tengan el privilegio de abrir otras iglesias. Que seas un pastor que tiene el privilegio de liderar a la iglesia, enviar misioneros. Eso es la expectativa que debemos tener, porque nuestro Dios no es limitado. Dios puede hacer grandes cosas por medio de esta congregación. Ahora hoy, dirigiéndome a la iglesia, les invito a abrir sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 17. Quiero hablarles de 3 maneras de bendecir a su pastor. 3 maneras de bendecir a su pastor. 1 Timoteo 5, 17 en adelante. Pablo habla a Timoteo y dice así: los ancianos, déjame decir acá, ancianos es un nombre para pastor. ¿Ves? Le digo anciano y se va. ¿Saben que hoy le están nombrando como anciano, por tan joven que sea? Yo siempre decía en mi iglesia, llamame obispo si querés, llamame pastor si quieren, pero no me llaman anciano. Y ahora es el nombre que más pega.
Pero dice, los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hasta allí, 21 también vamos a leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 3 maneras de bendecir a su pastor. Versículo 17. Primero, facilita su ministerio. Facilita su ministerio. Uno dice, ¿dónde encontrás eso? En versículo 17. Hay 2 cosas. Primero dice, los ancianos que gobiernan bien. Luciano, como pastor Luciano, va a gobernar la iglesia. Él no tiene opción de gobernar o no gobernar la iglesia. Es su deber delante de Dios. Tiene que gobernar a la iglesia. Tiene que liderar. La palabra significa estar adelante, dirigir, presidir, liderar, ejercitar una posición de lideranza. Va a haber momentos cuando él no quiere liderar. Va a haber momentos cuando sería más fácil esconderse. Va a haber momentos cuando sería más fácil no poner la cara. Pero no va a tener esa opción. Va a tener que liderar. Es su responsabilidad como pastor. Él se da cuenta que está puesto por el Espíritu Santo. En Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Él se da cuenta que el Señor le puso, entonces cuando viene el momento para liderar, él tiene que liderar. Él se da cuenta que está para pastorear a la iglesia. ¿En qué momento? En momentos buenos, en momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos de prueba. Él tiene que liderar. Él se da cuenta de Hechos 20:28 que es la iglesia del Señor. No es su iglesia, no es en sí realmente la iglesia de ninguno de nosotros o de ustedes, es la iglesia del Señor. Es una gran responsabilidad liderar la iglesia que pertenece al Señor. Y en Hechos 20:28 también dice que fue comprado por la sangre de Cristo. Entonces, Él va a gobernar, Él va a liderar la iglesia de Cristo. Y Él va a liderar en una manera. Ahora, hay una cosa muy interesante en la Biblia en cuanto a la lideranza del pastor en una iglesia congregacional. Nosotros estamos convencidos que bíblicamente la iglesia se gobierna congregacionalmente. Pero Luciano va a liderar la iglesia. Y yo le recomiendo, y creo que la Biblia enseña, él tiene que liderar con una audiencia de uno. ¿Y quién es esa audiencia? Dios. Si hay una decisión que él tiene que tomar como líder que agrada a Dios y a nadie de la congregación le gusta, tiene que hacer lo que agrada a Dios. Y ustedes como iglesia tienen que darse cuenta que eso es la responsabilidad que él tiene. Si él intenta agradar a vos y a vos y a vos y a vos y a vos, ¿cómo lo va a hacer si ustedes 5 tienen distintas opiniones? Una vez que el pastor intenta agradar a la congregación en sí, su ministerio ya tiene graves problemas. Tiene que agradar una audiencia de uno, Dios. Porque cuando está en el tribunal de Cristo algún día, va a rendir cuentas delante de Dios por su lideranza y se agradaba a Dios. Pero hay algo muy raro que nosotros hacemos en iglesias congregacionalistas, y eso es, él también tiene que rendir cuentas a la congregación. Congregación, hermanos, que no haya un conflicto entre agradar a Dios y rendir cuentas a la congregación. ¿Entienden lo que quiere decir? Es muy importante que ustedes como iglesia estén también siguiendo su lideranza como un hombre que está agradando a Dios. Y mientras que Él agrada a Dios, ustedes como congregación sean fáciles de gobernar. Que sigan su lideranza. Que sean fáciles de gobernar. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Dice allí en Hebreos, obedeced a vuestros pastores, que realmente significa seguir su lideranza. Ser sujetos significa ser fácil de persuadir, ser alguien que sigue a alguien.
¿Por qué quieren seguir a Él como su pastor? Porque Él vela por tu alma. Él no tiene el lujo de seguir la corriente o hacer lo que es popular o hacer lo que parece fácil en el momento, sino está velando por tu alma. Y a veces vos no vas a querer que Él vela por tu alma, porque tu alma va a querer hacer lo que tu alma quiere, pero Él no tiene ese privilegio. Porque como dice allí en Hebreos, Él ha de dar cuenta delante de Dios. Entonces, en primer lugar, los ancianos que gobiernan bien, Él va a gobernar. Él va a liderar. Pero hermanos, que sean fáciles de gobernar. Que sean personas dispuestas a seguir la lideranza del pastor que Dios ha puesto delante de ustedes. Pero hay otra cosa en esta primera manera de seguir a su pastor, de bendecir a su pastor, que facilitar su ministerio. Miren otra vez en 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La segunda cosa de facilitar tu ministerio es darse cuenta que su ministerio incluye predicar y enseñar. Es su gran responsabilidad. No sé si tiene una responsabilidad más grande que eso, de predicar y enseñar la palabra de Dios a ustedes. Recuerden lo que Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo y cómo lo dijo. Conocen bien este pasaje. Pablo dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Mire qué introducción. Te encarezco delante de Dios, que te va a juzgar delante del Señor. Voy a decir algo importante. Esto es para el pastor, pero ustedes deben entenderlo. ¿Y qué es esta cosa que encarece delante de Dios a Timoteo? ¿Qué es? Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tu pastor delante de Dios tiene la carga de predicar la palabra de Dios cuando es fácil y cuando es difícil. Y va a haber momentos cuando es difícil. En Efesios 4 dice que una de sus responsabilidades mayores es de preparar a los santos para la obra del ministerio. Él tiene el trabajo de preparar a todos ustedes como congregación, no para que sean espectadores mirando en Él, trabajando, sino que Él les prepara con la palabra de Dios para que todos participen, sirviendo al Señor, todos juntos. Eso es su deber, pero lo que estoy diciendo a ustedes como congregación facilita su ministerio de enseñar y predicar. Recuerden en Hechos capítulo 6, no voy a leer el pasaje porque hay un asado, pero recuerden, la iglesia había crecido mucho, los apóstoles estaban sirviendo a las mesas, ya no podían servir bien las mesas, ya había un conflicto en la iglesia, parece que podía haberse dividido la iglesia, y recuerden la solución, los discípulos, los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejamos la oración y la palabra de Dios para servir a las mesas. Y entonces decidieron juntos elegir a 7 hombres. Ellos se encargaron de las mesas, y la palabra de Dios dice que dejando a ellos sirviendo a las mesas, que los apóstoles se dedicaron a la palabra de Dios y la oración. Y enseguida dice que cuando hicieron eso, la palabra de Dios creció, y que el número de los hermanos crecieron, y hasta que algunos sacerdotes se convirtieron. Hermanos, su pastor tiene la responsabilidad de dedicarse a la oración y a la palabra de Dios, pero ustedes tienen que facilitarlo. Eso significa que él tiene que poder dedicar mucho tiempo en su vida a la palabra de Dios. Tiene que dedicar tiempo en su casa, en su oficina, estudiando, leyendo, orando, preparándose, para que cuando viene al púlpito el domingo, Él tiene un banquete espiritual para todos ustedes. Pero para eso significa que ustedes tienen que valorizar ese ministerio de Él, y tienen que hacer lo posible que Él no esté sirviendo a las mesas. Él tiene que tener una actitud humilde y siempre estar dispuesto a servir a las mesas. Él debe venir y decir: déjame servir una mesa. Ustedes deben decir: anda, pastor, prepara tu mensaje, nosotros vamos a servir a las mesas. Él debe venir y decir: yo voy a limpiar la iglesia también. Ustedes deben agarrarle la escoba y decir: vos andá a preparar tu mensaje. Yo voy a limpiar la iglesia. Yo voy a hacer las cosas
El criterio es todo lo que puede quitar a su pastor de la palabra y la oración. Les conviene a ustedes como congregación hacer esas cosas, facilitando el ministerio principal que el Señor le ha dado. Porque si no, puede ser al revés. Ustedes pueden dejar que Él limpie la iglesia, pero ¿sabe qué? Entonces vos vas a tener que predicar el domingo. Nadie quiere eso, ¿no? Y si el pastor está preparando la comida espiritual, ustedes pueden tener o McDonald's todos los domingos. No sé si se dan cuenta de McDonald's. Yo no voy a McDonald's. Y los que comen en McDonald's todos los días después mueren, ¿no? Porque es comida, pero es comida que mata, ¿no? Ustedes no quieren que el pastor venga los domingos con comida rápida, ¿no? Una hamburguesa que salió del freezer y lo sirve. No, ustedes quieren un banquete. Pero para que Él prepare un banquete todas las semanas, ustedes necesitan facilitar ese ministerio por servir a las mesas. Si ustedes hacen eso, la iglesia va a estar bien cuidado, va a estar limpio cuando viene la gente, el ministerio va a seguir adelante y Él va a poder dedicarse a su ministerio más importante. Amén. Y cuando ustedes vienen van a ser alimentados y van a ser fuertes. Y cuando viene una visita va a escuchar un mensaje como nunca escucharon antes y el Señor puede utilizarlo, dice en 1 Corintios 14, ¿no? La palabra de Dios puede revelar sus corazones y pueden terminar conociendo a Cristo como Salvador. Entonces la primera manera de bendecir a su pastor es facilitar su ministerio. Sean fáciles de gobernar y ayúdenle a él a dedicar su tiempo a su ministerio principal. Número 2, la segunda manera de bendecir el ministerio de su pastor es recompensar su ministerio. Versículo 17 todavía. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Este versículo dice, hermanos de la iglesia, hay que honrarle doblemente. ¿Qué significa eso? Honrarle doblemente. ¿No? Qué fácil. Dale mucho honor. La palabra honrar acá significa, entre varias cosas, gran estima, gran valor. Yo le pregunto, hermano de la iglesia, ¿cuánto vale un buen pastor? ¿Cuánto vale un buen pastor? Bueno, pregunta a una iglesia que no tiene pastor. Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo tuve el mismo pastor desde los 5 años hasta que me fui a la facultad. Un pastor extraordinario. Hasta el día de hoy tengo comunicación todo el tiempo con su hija, que es como 10 años más que yo. Tener ese pastor en mi vida de los 5 años hasta que me fui a la facultad, cambió mi vida. Totalmente. Aprendí a predicar, no en la facultad, aprendí a predicar mirando a él por 13 años, predicando la palabra de Dios expositivamente, ¿no? Aprendí de él cómo amar a la gente, aprendí de él tantas cosas. Cambió mi vida, cambió la vida de mi familia, cambió la vida de muchas familias. Y ustedes también, el Señor les ha dado un excelente pastor que es ordenado hoy. ¿Cuánto valor tiene? Tiene gran valor, va a impactar su vida, probablemente va a cambiar su vida, va a ser una de las personas más importantes en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de su iglesia. Entonces Pablo dice que sean tenidos por dignos de doble honor. Es llamado por Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo podés honrar a tu pastor doblemente? Quiero recomendar que sean creativos. Busquen la manera de honrarlo. Yo he observado al pastor Luciano, él no va a buscar honra. No va a dedicarse a buscar que llamen la atención. Pero ustedes pueden facilitar su ministerio por honrarle. Cuando predico un mensaje, yo diría, después de la reunión, no diga, pastor, buen mensaje. O pastor, mal mensaje, tengo algunos así también, ¿no? O pastor, eso fue bueno de la Biblia, pero nadie puede hacer eso hoy, así que perdiste tu tiempo. Decirles es verdad, espero que sea verdad muchas veces. Pastor, ese mensaje me edificó, me ayudó en mi vida cristiana,
¿Sabe lo que va a hacer eso para él cuando está preparando el mensaje la semana que viene? Porque eso es lo que él quiere, que su prédica sea utilizado por el Señor en tu vida. Decíselo. Mandarle una notita. Si hoy en día podés mandar notas tan fácilmente, hacelo por WhatsApp, hacelo por Instagram, hacelo por Facebook y por otras cosas nuevas que yo no conozco y ya decidí no conocer. O mi favorito, escribirle una notita. Yo tengo en mi oficina, y ya digitalicé casi todos mis archivos, pero tengo una caja grande que son todas las notas que los hermanos me han mandado. No es tan grande, Todas las notas que los hermanos me han mandado sobre todos estos años. Los que vinieron por WhatsApp ya se fueron, me imagino, y por Facebook, todas esas cosas ya sé. Pero los que están escritos a mano, pastor, tal y tal cosa fue una bendición. Los tengo todos allí. Los miro todas las mañanas. No los miro todos los días. Yo los tengo guardados. Y hay momentos cuando uno necesita mirarlo, ¿no? Pero son de oro. Porque un pastor también necesita ánimo. No es tanto que sea honrado, aunque es la palabra, son expresiones del valor que Él tiene para ti. Yo me acuerdo otra vez de mi pastor. Mi pastor amaba mucho a la gente, pero también fue muy amado. Me acuerdo una vez que se enfermó. No vino un domingo. Fue muy raro en él, nunca faltó. Y llegamos a casa, yo no sé cuántos años, tenía como 10 años, y yo esperando comer, ¿no? Tenía hambre. Después de la iglesia, la comida más importante de la semana. Mi mamá desapareció. Primero no preparó la comida y después se fue. Yo, ¿qué pasa? Tengo hambre. El pastor está enfermo. ¿Y? No, es que mamá tenía que prepararle alguna comida favorito y lo llevó a su casa. Antes de que su pobre hijo podía comer. Pero ¿sabe lo que pasó? Cuando llegó a la casa del pastor, habían como 6 familias allí. Todos llevándole cosas. Yo no sé qué enfermo estaba enfermo con algo, me imagino que estaba muy feliz ese día, porque los hermanos le honraron con eso. En mi iglesia hace años la gente se dio cuenta que yo tenía ciertas cosas que me gustan, churros rellenos y bañado en chocolate, mejor todavía, ¿no? Locro y cualquier cosa de chocolate. Me honraron tanto que tengo diabetes. Es verdad, no les he hecho la culpa, ¿no? Y ya ahora tengo que decir, no, esas cosas no. Pero, hermanos, descubre lo que a tu pastor le agrada. Una cosa que es especial para él, honrarle. Le va a animar, le va a hacer sentir amado, le va a dar ánimo para ministrarle mejor. Pero esta palabra también, como saben, digno de doble honor, la palabra honor también tiene el sentido de honorario, compensación, un pago económico. Mira, hay 2 ilustraciones, versículos 18 y 19. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La primera ilustración es que en aquel entonces el buey trillaba, y habían 2 formas. Él estaba trillando y el grano cayó delante de él. Y habían 2 cosas. Podía poner bozal y entonces había más grano y ganaba más plata. Pero el buey moría de hambre. O podía sacar el bozal, dejar el buey comer y el buey quedó fuerte y trabajaba por muchos años más. La idea de la ilustración es, Él es su pastor. Cuídalo. Pagalo lo mejor que pueda. Cuidad de él. No piensen, bueno, está bien, él no va a aguantar 40 años. Nosotros le vamos a pagar poco y él va a poder porque es un pastor soltero. Y con el sueldo que le damos vamos a garantizar que sigue siendo soltero. O a lo mejor si tiene esposa no pueden tener hijos, ¿no? Hermanos, hagan lo posible, pongan la meta de honrarle con un sueldo para su esposa y los 8 chicos, por la duda, ¿no?
Me encanta un versículo en Gálatas 6:6 que no está hablando exactamente del pastor, pero incluso el pastor dice esto: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Él será una bendición a ustedes con la palabra de ustedes, de Dios. Ustedes serán una bendición a Él con las cosas con las cuales el Señor te bendice a ti. Ahora, yo sé que por allí es difícil pensar en este momento en que el pastor Luciano tenga un sueldo que es tiempo completo y que tenga para su esposa, ¿y cuántos hijos te di? ¿8 o 10? ¿8? 10 por cada uno. 10 ahora, bueno, ponemos 10. Hermanos, pongan la meta. Pongan la meta. Debe ser la meta que algún día él tenga un sueldo completo para pastorear tranquilamente. Pero mientras tanto, hagan el sacrificio cada uno de ustedes para que el sacrificio de él sea menos. No debe ser que él sea el único que es sacrificando para estar en el pastorado, pastoreando tu iglesia. Así que, doble honor. Honor con valor expresado en distintas maneras y honor expresado con honorario. Generosidad también con los bienes. Honren a su pastor y así van a estar honrando al Señor. Y él tendrá libertad para servir al Señor y suficiente para casarse y tener una familia. Número 3, antes que llegue el olor del asado. La tercera manera de bendecir a su pastor: proteger a su ministerio. Proteger a su ministerio. Versículo 19. Contra un anciano no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos. La palabra admitas es un imperativo, es un mandato. Hermanos, no permitan ninguna acusación contra el pastor, sino con 2 o 3 testigos. Realmente es el mismo criterio que tenemos para todos en la Biblia, pero Pablo lo marcó de vuelta aquí para los pastores. Quiero decirles algo, hermanos de la iglesia, que quizás saben y quizás no saben. Un pastor es muy vulnerable, es muy vulnerable. En la Biblia tiene la responsabilidad, por ejemplo, de enfrentar a falsos maestros. Tito 1:9 dice, el pastor debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si el pastor tiene que enfrentar a los que contradicen doctrinalmente, ¿te parece que esa persona podía querer acusar al pastor de algo? Posiblemente. Tiene que enfrentar el pecado. La Biblia dice que tiene que estar siempre allí para enfrentar pecado que puede venir. En Tito 3, 10 y 11 dice, el hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, si hay alguien causando divisiones, ¿quién tiene que enfrentarlo? El pastor. Vos no. El pastor no quiere, no es divertido, no lo hace para decir, ay, qué lindo, hoy puedo enfrentar a alguien que está causando divisiones. Es su responsabilidad. Pero esa persona podía no tomarlo muy bien. Entonces el pastor siempre tiene que enfrentar las cosas que vienen, si es pecado, si es falsa enseñanza, si es divisiones en la iglesia, él tiene que enfrentar esas cosas. La persona que responde bien, pero la persona que no responde, la persona que se enoja, la persona que decide que no va a ser obediente a la palabra de Dios, puede acusar al pastor. Otra vez, en estos casos, el pastor no puede preocuparse por esas cosas. No puede decir, si enfrento esta división, va a venir encima mío, entonces no lo hago. Otra vez, tiene una audiencia de uno, tiene que agradar a Dios. Pero hermanos, Pablo dice acá, como el pastor es vulnerable, el pastor puede ser acusado falsamente. Dice, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ahora, mire qué dice después. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás también teman. Pastor, no es más allá de posiblemente haber pecado. Somos seres humanos los pastores. Tiene que ser reprendido si es así.
Y no es el punto que voy a predicar aquí, pero está en el texto. Pero solamente marco eso porque está en el texto, pero para decir esto. Si persiste en pecado, repréndelo para que los demás teman. Pero si no está pecando, simplemente hay una acusación falsa, protege su ministerio. Protégele como pastor. Yo doy gracias a Dios por hombres en mi iglesia, tengo algunos, son diáconos mayormente. Están siempre vigilando para protegerme a mí como pastor. Están pensando, cualquier cosa que está pasando, tenemos que proteger al pastor. A veces me dicen a mi pastor, no vayas solo a hablar con fulano, es peligroso, ¿no? Porque están queriendo defenderme a mí. A veces tengo que ir igual, a veces tengo que ir acompañado. Hermanos, protejan a su pastor. Es vulnerable como pastor, ya viene con el hecho de ser un pastor. ¿Cómo lo haces? Por exigir 2 o 3 testigos. Pero también por otra manera. Y esto también quiero decirles a los hermanos de la iglesia. Nosotros los pastores no necesitamos que la gente nos acusa falsamente. Pero sí necesitamos que hermanos maduros en nuestra congregación sepan que somos seres humanos. Y a veces necesitamos que alguien nos diga algo, ¿no? A veces como pastor yo encuentro que alguien observa algo en mi vida, pero no me dice nada. Ve algo que podría ser quizás una advertencia para mí, quizás una pequeña debilidad, quizás una cosa que él vio que yo no hice correctamente, pero no se anima. ¿Cómo voy a enfrentar al pastor y decirle que hay algo que yo observé que no está bien? Pero gracias a Dios tengo algunos que sí. Y se acercan, me dicen, pastor, ¿puedo hablar contigo? Y me llevan aparte y voy a decir, con buena actitud constructiva. Me dicen, pastor, mire, observé tal y tal cosa. Y quería decirte lo que yo observo. No sé si otros lo observan o no. No sé qué es tu intención. Pero quería observártelo porque te amo y ama tu ministerio. En Gálatas 6, 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero también dice, próximo versículo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, hermanos, protejan al pastor Luciano en 2 maneras. Solo admiten acusación con 2 o 3 testigos. Si no hay 2 testigos, no creen nada. Si hay un solo testigo, decirle cállate. Y así. La Biblia dice eso. Y si vos estás seguro de tener razón, cállate y orad que otro testigo aparezca. Mientras tanto, seguimos a nuestro pastor, que el Señor puso, y que no hay 2 o 3 testigos, porque él puede ser acusado falsamente. Pero también, hermano, amarle tanto que si observas la más mínima cosa en su vida, vaya con él con una actitud constructiva, de amor. Porque nosotros también los pastores necesitamos personas que nos amen tanto que nos observen cosas en nuestras vidas, cuando todavía es algo que se puede arreglar fácilmente. Entonces, hoy como iglesia están reconociendo que Luciano es llamado por Dios al ministerio y lo han llamado a ser pastor de su iglesia. Él cumple con los requisitos. Él es su pastor y él es tu pastor, puesto por el Espíritu Santo. Que tenga 40, no hijos, no 40 años, me dije 40, me miraba como ¿cuántos hijos me vas a dar? No, 40 años de ministerio o más. Pero ¿qué hacemos como iglesia? Sean fáciles de gobernar, facilitan su ministerio de la palabra y la oración para que él pueda dedicarse a ministrarle mejor, honrarle como su pastor en formas creativas, pagarle generosamente lo más que puedan, lo mejor que puedan, con la oración que sea tiempo completo, y protejan su ministerio. Hermanos, si hacen esas cosas, realmente pueden orar y esperar que en el año 2060, es increíble pensarlo, ¿no?
que el verdaderamente anciano, Luciano, esté pastoreando todavía para la gloria de Dios. Amén. Así que él tiene sus responsabilidades, pero la iglesia también tiene sus responsabilidades. ¿Cómo bendecir a su pastor? Oremos. Señor, te damos gracias por este día tan especial. Te damos gracias una vez más por Luciano. Te damos gracias por cómo has obrado en su vida para llevarlo a este momento. Y te damos gracias, Señor, que esta iglesia puede ser bendecido con Pastor Luciano como su pastor. Y pedimos que los hermanos de esta iglesia puedan valorizar el pastor que le has dado, hoy y para siempre. Que puedan honrarle, que puedan hacer sacrificios para que su sacrificio sea menor, que puedan facilitar su ministerio para que tenga tiempo para orar y para prepararse, para estudiar, para comunicar la palabra de Dios. Que la iglesia sea fácil de gobernar, porque están dispuestos a seguir la lideranza del pastor que tú has llamado para su iglesia. Pedimos que ellos puedan proteger a su pastor. Y pedimos, Señor, para Pastor Luciano, muchos años de ministerio en esta iglesia. Y para esta iglesia, grandes bendiciones de parte tuya y para la gloria de tu nombre. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.